comenzamos el día miércoles un estudio y comenzamos, repito, hablándole a la gente de fe, hablándole a la gente que ve milagros en el horizonte de su vida, que tiene esperanza viva, que su esperanza no está en agonía, que su esperanza está viva y tiene expectativas de fe en que este año de lo sobrenatural algo peculiar en tu vida ocurrirá, algo deseado y fundamental está ocurriendo ya a favor tuyo. Estamos hablando a gente que ve milagros en el horizonte de su existencia, que sabe que el milagro, por decirlo de alguna manera figurativa, está en camino, porque sabemos que la palabra dice que ya todo fue consumado, que todo fue hecho y pagado totalmente. Hablamos una palabra que anima, hablamos una palabra que nos consuela, pero también nos lanza un reto y un desafío a cada uno de nosotros. Yo ruego al Espíritu Santo que quite la cera de sus oídos, que no tengan oídos pesados, ni religiosos, ni aburridos para escuchar la palabra, sino todo lo contrario. Oídos de fe, oídos de esperanza, oídos de expectativa, como si fuera la primera vez que vas a escuchar el mensaje de salvación, como si fuera la primera vez que vas a conocer algo de este hermoso caballero del Gólgota, como si fuera la primera vez que vas a ser abrazada, besada y acariciada por las palabras que han salido de la boca de Yeshua HaMashiach, nuestro amante dorado y nuestro eterno marido que nos acompaña en esta caminata, en esta vida natural. Que podamos recibir la palabra y que, al igual que el profeta decía, que hayan corazones que todavía tiemblen ante su palabra, porque hay gente que hoy oye la palabra y no siente ni frío ni calor, lo oyen como un bla bla, un sonido molesto, ruidoso, pero no lo escuchan como deberían verdaderamente escucharlo por medio de la fe. Hay personas que oye solo el zumbido en su oído, pero no logra emocionarse, alegrarse cuando oye una palabra de fe que tiene tu nombre y tiene tu apellido, porque la palabra hay que leerla de manera personal. Ella me habla a mí y nos retaba y nos preguntaba si estábamos dispuestos a creer en esa palabra que estuvimos hablando desde el día miércoles, que si usted no ha escuchado la enseñanza, por favor hágalo. Le recuerdo que somos un ministerio de enseñanza. Esa palabra que sin duda va a romper mis límites, si yo realmente estoy dispuesto a hablarla, a obedecerla, a actuar en ella, a sabiendas que esa palabra desafiará mi lógica, a tener expectativa de fe todos los días, en especial hoy que estamos reunidos en su casa. Aquí Él envía salvación, bendición y vida eterna. Esa es la promesa de Él, que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y aquí está el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que necesitas es el hoy y la oportunidad para poder creer en esa palabra que Él lanza a nuestras vidas. Nos retaba a atrevernos a creer que este es un año donde lo que parecía imposible comienza a tomar forma por el mover del Espíritu Santo y que sin duda se concretizará. Estábamos abriendo un primer inciso, hablando de cómo Elohim actúa y se mueve cuando su pueblo cree lo imposible. Decíamos que en el mundo espiritual, que es un reino de luz, o sea que es un reino de energía, y la energía tiene sus leyes, tiene sus principios para poder fluir correctamente, para romper barreras y manifestarse.
Y cuando nosotros activamos esa semilla de energía, esa semilla de fe que el Espíritu Santo puso e implantó en nuestros corazones, nos convertimos en conductores de esa energía creativa del reino espiritual al mundo material. Usted y yo estamos hechos de energía, somos energía, tenemos energía. Tenemos esa fe dentro de nosotros, y esa fe, esa hipóstasis, esa sustancia va a fluir de una mejor manera a través de un alma llena de paz, de tranquilidad y de amor. Una mente que ha sido renovada y transformada por la palabra. Esa vida Zoe que recibimos, Zoe, vida de Elohim, esa vida Zoe que hemos recibido por los méritos de Yahshua en la estaca de ejecución, y el desarrollo de esa vida consiste en entender esto que hablamos y en movernos y actuar y caminar por esa fe, por esa luz, por esa energía interna que tenemos, y no por lo que los ojos naturales vean o los sentidos humanos puedan percibir, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. A veces nosotros queremos, por fuerza humana, por fuerza mental, lograr el desarrollo de nuestra fe. Queremos meterle demasiado intelecto, demasiado razonamiento, demasiada fuerza humana, y eso termina siendo agotador. Es cansado y eso termina siendo muy frustrado. La gente cree que porque ande repitiendo un versículo de memoria, yo no estoy en contra de que lo memoricemos, porque la palabra dice que debemos memorizar la palabra. Estoy en contra de que creas que por la fuerza de la mente es que algo va a ocurrir, y que estés ciego o ignorante a que esto se trata de que fluya la fe, la energía, la hipóstasis del ser espiritual a través de otro ente espiritual que es el alma, que sirve para que pueda fluir y manifestarse en este ámbito natural. Porque la mayoría de las personas terminan agotadas, terminan cansadas, terminan preguntándose si realmente son de Cristo o no, porque toda su fe se basa en el esfuerzo humano y no realmente en el creer. Cuando realmente esa semilla de luz, esa semilla de energía que llamamos fe, dice el libro de Santiago que fue implantada de forma sobrenatural en nosotros, y sencillamente crecerá y se fortalecerá en la medida en la que la alimentemos por medio de la palabra de nuestro Creador. Él así lo diseñó. No necesitamos añadirle más. No necesitamos ponerle una fuerza humana que, lejos de ayudar, lo que hace más bien es estorbar. Porque la fe, para crecer dentro de nosotros, tiene ya sus leyes que fueron dictadas por nuestro Creador. Y debemos tener la confianza de que si hacemos lo que Él nos dijo que hiciéramos con fe, naturalmente esa fe crecerá y se desarrollará sin que usted esté pasando penurias y angustias y sudoraciones y todas esas aflicciones que nos atormentan en la noche. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a confiar y a tener paz en el creer. Cuando yo sé que estoy bien con mi nivel de fe, cuando yo tengo paz en eso que estoy esperando, porque la paz es mi árbitro, dice el apóstol Pablo. La paz es mi árbitro, la paz que sobrepasa todo entendimiento me da el aval de si estoy viendo las cosas con fe o las estoy viendo en mi propia fuerza humana. ¿Me doy a entender? Si no les queda algo claro, escuchen el primer cassette, iba a decir yo, imagínense, rebobinando. Escuchen la enseñanza del día miércoles.
Yahweh así lo diseñó. ¿Usted cree que Él quiere que nosotros estemos sufriendo? Ay, que yo no tengo fe. Ay, que yo no tengo fe. Ay, qué martirio, que yo no tengo fe. Y me condeno y me culpo. Y agarro la Biblia un día y me aprendo 3 versículos. Y luego me desaparezco una semana y sigo en la vida cargado, ansioso, depresivo. Y toda esa vaina carnal. Ese no es el diseño de Yahweh. Él quiere que nosotros, por medio de la fe, entremos a su reposo. Libro de Hebreos. Él quiere que por medio de la fe entremos a su reposo. Cuando la fe no está madurando como debiera, pues no hay paz, no hay tranquilidad. Hay mucha turbación en nuestro interior. Pero debemos confiar como niños en que si yo leo la palabra, tengo comunión con el Roá, me expongo a su presencia, la fe va a saber lo que ella misma sabe que tiene que hacer, crecer. Esa es la naturaleza y el desarrollo de la fe. Si escucho con fe, mi fe crecerá. Sin ansiedades, ni presiones, ni fuerza humana. Ella sabe cómo fluir. Ella sabe cómo crecer. Ella sabe cómo moverse. Es que yo no lo puedo saber todo. Es que yo soy hija de Elohim, pero yo no conozco toda su sabiduría ni su inteligencia. ¿Me doy a entender? Tengo que confiar en que Él dijo que si yo leo la palabra, medito y me expongo a su presencia, la fe va a fluir, va a crecer y debo descansar en esa confianza de Él y de su palabra. Que si obedezco su instrucción, mi fe se fortalecerá y veré todo aquello que yo creía imposible, lo veré ocurrir. Sin que yo tenga que poner y creer que es por fuerza humana, porque Él lo dijo. No es con ejército, no es con espada, no es con jinetes adiestrados, no es con caballos, no es por fuerza humana, es por la fuerza, por el poder, por la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es por esa gracia de que el Espíritu Santo está en medio de todos aquellos que hemos podido creer. Marcos 9:23 dice, Yahshua le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hoy en día la gente está perdiendo su fe. El enemigo, a través de las redes sociales y de maestros inspirados por el diablo, está echándole toneladas de agua a esa llama que debe arder en nuestros corazones. Hay todo un sistema del infierno establecido en el mundo que está encargado de borrar el nombre de Yahshua sobre la faz de la tierra. Está encargado de darnos un solo Dios, una sola religión, que por supuesto no estamos hablando de Yahshua. Hay un sistema que maneja el poder económico, que está programando a las nuevas generaciones, que está desvirtuando la fe, el nombre de Yahshua, al punto de hacernos ver a los creyentes como personas de escasa escolaridad o de poco coeficiente intelectual, o personas demasiado emotivas que vivimos por las sensaciones y las emociones y no guiados por la palabra. Tenemos un sistema antagónico con todo el poder económico para cambiar la forma de pensar de una persona a través de los medios de comunicación, todos, redes sociales, influencers del mundo que exaltan todo lo malo. Nosotros somos seres programables, sí, claro. Usted decide si el infierno lo va a programar o lo va a programar la palabra y los pensamientos de Abba Yahweh. Tenemos movimientos en el mundo espirituales que se manifiestan a través de hombres naturales.
donde quieren erradicar totalmente la fe. Y usted pueda que hoy diga, uy, no, eso jamás va a ocurrir. Mira, el nombre de Yahshua nadie lo podrá vencer. Pero que el diablo está haciendo todo su esfuerzo y todos sus intentos, y sin duda alcanzará a un gran porcentaje de la población mundial, también es cierto. Ahora uno debe de ver. Por eso los padres debemos repetir a nuestros hijos de día, de noche, en la casa, en el campo, en la ciudad, repetir la palabra sagrada con fe a nuestros hijos, porque hay quien quiere borrarla de la mente de nuestras generaciones más pequeñas. Y nosotros tenemos que dar la cara acerca de eso. Yahshua le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Usted tiene que venir aquí creyendo que Él existe, creyendo que Él le oye y creyendo que Él siente placer y gozo cuando puede satisfacer una necesidad en tu corazón o manifestar un milagro sobre tu vida, porque Él se siente gozoso de podernos auxiliar, de podernos ayudar, porque nos ama con un amor que nosotros todavía no llegamos a entender. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo no voy a venir aquí diciendo, ay, a ver si sale, quizá, vamos a ver, si Dios quiere sanarme. Dios quiso sanarte cuando te vio enfermo de la lepra de tu corazón y de tu carne, y por eso envió a su Hijo, para que por medio de Él tuvieras la medicina, la cura, el antídoto para toda enfermedad que el hombre llame incurable. Yahshua ya la sanó por sus méritos en la estaca de ejecución. Por su llaga hemos sido sanados, por su herida hemos sido curados, y nos aferramos a esa palabra, nos anclamos a la roca de cimiento estable y no nos movemos de ella. Y así es como lo hemos logrado retroceder diagnósticos de muerte, retroceder toda radiografía, ultrasonido y resonancia que ha dicho que esto, que aquí, que por allá, pero la palabra ha dicho, ella vivirá, él vivirá. Hoy tenemos a la hermana Marfa para celebrar ese milagro en carne de diagnósticos más terribles y horribles que ustedes se puedan imaginar. Pero la fe, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Dígase a usted mismo, yo soy una mujer, un varón de fe, y mi fe va a crecer, y yo veré eso imposible ser posible en mi vida. Tiene que venir uno con expectativa de fe. Entonces la fe se vuelve ese canal legal por el cual lo sobrenatural invade lo natural. Elohim no actúa porque ve una necesidad, sino que actúa cuando encuentra fe viva y activa. Mucha gente dice, ay, si Dios existe, ¿por qué no ve esos niños de África? ¿Por qué no ve la mortandad? ¿Por qué no ve la guerra en Medio Oriente? ¿Y por qué? Y si Dios existe, ¿dónde está su amor? ¿Y por qué permite esto y lo otro? Pero es que ellos no entienden que Abba Yahweh no se mueve por necesidad, se mueve por la fe que hay en una persona. Él honra la fe de aquellos que han creído en su nombre y en su palabra. Honra a quien honra merece. Y Yahshua honra a aquellos corazones que han aceptado una palabra que rompe los límites en su mente, que quiebra paradigmas, que sufre el dolor de desaprender para poder aprender algo nuevo, y que permanece inclaudicable resistiendo hasta que el enemigo tiene que huir. Tiene que huir. Él no actúa por necesidad, actúa por medio de la fe. Y la fe no es solo creer en Elohim.
Porque la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no son candidatos a la salvación. Ellos no son candidatos al arrepentimiento. Ellos no son candidatos a una restauración. ¿Me doy a entender? Hasta los demonios creen y tiemblan y conocen a Yahshua. Cuando él iba a sanar a aquel hombre, a liberar a aquel hombre endemoniado, ¿qué le decían los demonios? Yahshua, hijo de David, ten misericordia, ay, no nos eches, échanos a los cerdos. Porque a los demonios siempre les gusta encontrar una casa. Es un dolor espiritual no tener cuerpo físico. Así que ellos siempre andan buscando una casa. Ellos lo conocen y lo reconocen. Yahshua, hijo de Elohim, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Lo conocen, saben quién es. Entonces no se trata solo de decir yo creo en Elohim. Fe no es solo creer en Elohim, es creer a Elohim, es creer a su palabra cuando todo parece contrario, cuando todo parece que no va bien para nuestras vidas. Él no va a reaccionar a la lógica humana. Él responde a la fe. Él responde a la fe. Y fe es creer en Él y creer a su palabra cuando todo parece contrario, cuando todo es adverso. Es esperar en medio de un entorno negativo ese glorioso de repente divino que cambia todas las cosas a nuestro favor. Es ver a Pablo y Silas golpeados en la cárcel de más adentro, totalmente con hematomas, sangrando, dispuestos las autoridades a matarlos, a quitarles la vida, pero ellos están allá en la oscuridad, adoloridos, sangrantes, tal vez pensando, ay, ¿para qué nos pusimos a predicar? Nosotros mismos nos metimos a este rollo, ay, qué marimbiado nos dieron, ay, qué macaneado nos dieron. No, nosotros no volvemos a predicar porque mejor somos cristianos anónimos, que nadie nos conozca y no nos pongamos en las plazas, que nadie se dé cuenta en mi trabajo que estoy yendo a la iglesia, que nadie sepa que leo la palabra, que nadie sepa que voy y me estoy congregando porque me van a decir aleluyero y se van a burlar de mí. No, estos hombres estaban ahí en la cárcel más oscura, golpeados, completamente, si ustedes quieren, sin fuerza. Y no había manera de que ellos pudieran ser salvos. Ya había sentencia para todos los que predicaran en el nombre de Yahshua. Era prohibido, era penado con muerte hablar del nombre de Yahshua. Pero ellos se atrevían a hablar de Yahshua y ellos decían, es preferible obedecer a Elohim antes que a los hombres, y no podemos dejar de hablar de Yahshua y de las cosas que Él ha hecho para nosotros. Cuando hay fe, cuando hay amor, la fe no acepta negociación. Ellos están ahí cantando, están glorificando al Padre, están entonando himnos. Usted y yo hubiéramos estado en una gran quejabanza, viéndonos los moretes, la cara hinchada, los ojos cerrados, la espalda sangrante. Hubiéramos estado conjeturando, si estás con nosotros, ¿por qué no nos salvaste? ¿Y dónde estaban los angelitos que no nos cuidaron? Ay, no, esto como que no es tan cierto, que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No, porque si Yahweh estuviera, Él nos hubiera librado de toda esta situación, de toda esa golpiza. Pero ellos no estaban en ese combate de padecimiento, porque eran hombres que eran entendidos en la fe y en la batalla espiritual. Ellos no estaban rezongando, ni quejándose, ni atacando a Yahweh, ni dudando de Él, ni maldiciendo a nadie. Estaban cantando, estaban alabando, estaban glorificando. Y la fe que fluyó de sus espíritus enamorados, la fe que fluyó en medio de sus corazones,
provocó ese mover divino, esa intervención del cielo en esa cárcel oscura. Y sobrevino un terremoto y la cárcel se sacudió y las puertas se abrieron, los cerrojos de los candados se abrieron y hubo libertad para ellos en un de repente. Cuando pensaban que los llegaban a la guillotina, que los llevaban a ser ahorcados o fritos en aceite, un glorioso de repente vino para ellos. Porque cuando el cielo interviene en un hombre y en una mujer de fe, cuando cree que todo está perdido, que ya no hay nada que hacer, que ya no hay nada que esperar, cuando la esperanza humana termina, se mueve la fe sobrenatural, la fe divina. Y dice la palabra, y de repente hubo un temblor que sacudió toda esa cárcel. Y yo declaro un de repente para cada uno de ustedes que puede creer. Un de repente de gloria que sacuda la cárcel que te oprime, que te encierra, que te endeuda, que te enferma, que te encadena a la amargura, a la soledad, a la tristeza o a una vida de derrota. Un de repente que sacuda todo aquello que te ha mantenido atado a cárceles y a prisiones y cautiverios en oscuridad. Él hace cosa grande y maravillosa en medio de los que pueden creer. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay gente que pide y dice, y ¿será que me lo da? ¿Será que no me lo da? ¿Quién sabe? Porque a veces Él quiere y a veces Él no quiere. Y empieza aquella duda en el corazón. Y no tenemos esa firmeza de que si Él lo dijo, Él lo hará, porque ya lo hizo. No nos mantenemos, sino que sale la mente con los razonamientos. No, pero es que para que eso ocurra tiene que pasar 1, 2, 3 y 4. No, es que para eso se dé, tendría que ocurrir 5, 6 y 7. No, pero es que también tendría que pasar 8, 9, 10. Y empezamos con los razonamientos de todas las cosas que deberían ocurrir, que deberían ser, que deberían ordenarse para lograr el milagro que nosotros estamos esperando, el anhelo de nuestro corazón. Y nuestros razonamientos nos pueden. Y es ahí donde tu fe se debilita. Y es ahí donde falta ese coraje y esa valentía para pelear contra los razonamientos del diablo y permanecer anclados en la palabra que Él nos ha dado. Claro que sin fe es imposible agradar a Elohim. Es necesario que si me acerco a Él, yo creo que existe. No, yo digo, Yahshua, te amo. Yo estoy segura que Él existe. Estoy segura que me oye y estoy segura que me responde. Yo también. Estamos seguros que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, dice Primera de Juan, sabemos que tenemos las cosas que hayamos pedido conforme a su voluntad. ¿Es su voluntad verte sano? Claro que sí. ¿Es su voluntad verte próspero espiritualmente? Claro que sí. Es su voluntad que como consecuencia de una vida saludable en el espíritu seas prosperado económicamente y materialmente. Claro que sí. Quien le pone duda, quien le pone pero, quien le pone razonamiento, somos nosotros. Nosotros limitamos al Santo de Israel, como dice el Salmo 74. Él no tiene límites, pero con nuestras actitudes nosotros lo limitamos a Él. Sin fe es imposible agradar a Él, a Elohim. Sin embargo, la palabra hay que discernirla. Hay que comerse la carne de cordero de forma que podamos digerirla y que sea de bendición para nosotros. Agradar. Se trata realmente de agradar emocionalmente a Elohim, o más bien de cumplir con el principio espiritual que hace posible que nosotros nos acerquemos a Él. Claro que ambas cosas se conectan,
Pero el peso principal de este versículo está en resaltar un principio espiritual que es inquebrantable. Y no se puede tener comunión con Elohim sin fe. No se puede tener comunión con Elohim sin fe. La fe es el único puente válido para, por decirlo así, entre lo humano y lo divino. No se trata solo de agradar en el término más popularmente o como lo usamos nosotros. No se trata de agradar emocionalmente. Ay, este me cae bien, este me cae mal, este me cae mejor. Ay, porque qué bonitos ojos, que qué bonito pelo. Este me cae mejor porque qué bonito habla. Este ora bonito, aquel ora viene bien raro. No se trata de agradar emocionalmente, sino más bien agradar aquí en este verso es activar el sistema correcto. No es solo cuestión de un sentimiento divino, sino que se trata de alinearse al diseño espiritual que Él estableció. Nosotros siempre lo queremos ver como humanos, todo lo queremos racionalizar y llenarlo de emoción, pero como hijos de Elohim debemos entender que el reino de nuestro Padre tiene una constitución divina y una forma de pensar antagónica a la forma del mundo. No se trata el verso de agradar emocionalmente, sentimentalmente. Se trata de poder activar el sistema, el mecanismo, como usted lo quiera ver, correcto, para el cual podamos accesar al Eterno. No es solo cuestión emocional, es de alinearnos a los diseños espirituales que ya fueron establecidos. Mire, a la gente no le gusta estudiar la palabra. Cuesta. Y no entienden que en la palabra ahí están los diseños, los que funcionan, los diagramas, los mapas, la brújula. Es que el reino de Elohim no es relajo. No es que cada quien haga como quiera. Es que Yahweh es Elohim de principios. Él es Elohim de principios. Él dice cómo se hacen las cosas. Él tiene un mapa, un diagrama, una forma de hacer las cosas. Por eso dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Como dice la otra versión amplificada, buscar primeramente la forma en la que se hacen las cosas en el reino de Elohim. Estudiar la palabra no es, ay no, qué aburrida esta genealogía. Y se trata de aprender diseños. Se trata de encontrar un mapa, una ruta de salida, de escape, una ruta a la recámara de amores. Se trata de que este libro es nuestra lámpara, nuestra luz, nuestra brújula, nuestro norte. Él es Yahshua, que como buen pastor nos va guiando en este camino. No, es que no, yo tengo fe a mi manera. Oye, ¿a mi manera qué? Yo les he dicho, a mi manera solo a Frank Sinatra le funcionó. No es a su manera. Si usted viene a Cristo, una de las cosas que usted tiene que renunciar, paradigmas de soberbia, que la cosa no es a su manera. No es como usted quiere o como a usted le parece. Las cosas somos como Él las diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él ya dejó escrita su voluntad y el plan individual para cada uno de nosotros. Humillarnos y someternos es lo nuestro, con fe obediente. Pero no es que, no, yo voy a hacer así porque yo creo. Bueno, hermanita, algún día te vas a dar cuenta que todos los siglos de sabiduría humana no sirven para nada comparados con la sabiduría del Eterno. Qué lástima que tengas que aprender al trompón y a la patada. Qué lástima, pues dice la palabra, que el necio va a aprender con vara y golpe, pero el sabio solo con la palabra. El sabio, tú ves que Yahweh te dice, no hagas esto, no lo hago. ¿Por qué? Porque soy sabio. Y yo sé que si Él me dice que no lo haga, es porque no es bueno para mí. Aunque no tenga una revelación de tercer cielo, de 7 cielos, la sencilla sabiduría de la obediencia que tanto nos cuesta a nosotros. ¿Me oye entender?
No es a su manera, esa es la manera de Él. Y estudiar la palabra implica encontrar esos diseños que nos sacan de la enfermedad, que nos sacan de la pobreza, que nos sacan de la deuda. Es encontrar aquí las fórmulas divinas para restaurar un matrimonio roto. Es encontrar aquí los antídotos para vacunar a nuestros hijos contra todas las acechanzas del infierno. Es encontrar aquí la palabra que es medicina y refrigerio para todo nuestro cuerpo y para nuestros huesos. No se trata solo de agradarlo y ay, le voy a bailar así y yo le agrado porque le bailo así y el otro es un palo con 2 pies izquierdos y no danza bien y por eso no le agrada. No, que la religión le mete a la gente una cosa que los estorba. Ese agradar tiene que ver con activar el sistema espiritual correcto. Tiene que ver con alinearse al diseño original que Él estableció. Muchas veces algunos predicadores usan ese verso como látigo para castigar a los hermanos y decir, no, es que usted no tiene fe. No, es que usted no agrada a Elohim. Yo creo que es que el Padre no lo ama. Y la gente dice, ¿será que yo no soy suficientemente bueno para que Él me ame? ¿Será que no soy lo suficientemente perfecto para que Él me conceda algo? ¿Y de dónde vienen esas cosas? De una palabra mal trazada. De una palabra mal trazada que siembra dudas, que te impone razonamientos. Cuando alguien te dice, no, es que no lograste algo, quiere decir que Abba Yahweh no te ama. Mentira del diablo. Pero hay gente que lo compra. Hay gente que se siente amada solo si tiene una respuesta afirmativa a lo que quiere. Y no maduran en la fe para entender que independientemente de cómo esté nuestra vida, Yahweh Elohim nos ama. Yahweh amó a los apóstoles cuando los llamó por nombre a ser sus discípulos. Y también los amó cuando fueron azotados, golpeados, cuando les reventaron la cara, les sangraron los labios, también los estaba amando. Cuando los crucificaron, cuando los aserraron, cuando les cortaron la cabeza, también los estaba amando. Lo que pasa es que tu forma de entender el amor no es la misma que Él hace ver en su palabra. Y todo eso nos estorba a la hora de fluir en la fe. La hipóstasis, la energía en nosotros a través de una mente bloqueada, llena de pensamientos torcidos, llena de pensamientos que no fluyen, están estancados, no fluyen. La gente se embota y no logra nada en la vida y pasa 20 años en una congregación y no logra mejorar su vida. Porque oímos puras palabras y no la palabra pura. Y envuelven entonces todo en la esfera de lo emocional, de los sentimientos, donde las personas pueden sentir y llegar a pensar que Yahshua no los ama. Sin embargo, debemos concluir que Yahshua es amor y nos ama a todos. Nunca dudes de que Él te ama. Pastora, tal accidente, tal diagnóstico, pastora, esto, lo otro. ¿Por qué mides el amor de Abba por esas circunstancias que están pasando? No es correcto. No es correcto que usted favorezca a quien sentimentalmente usted ama. Ese es usted. Pero Él se mueve por medio de la fe que hay en nuestros corazones. Porque nuestra fe es el conducto entre el cielo y la tierra. Porque nuestra fe es la hipóstasis, es la sustancia, es la materia prima que Él necesita y nosotros necesitamos para producir, para fabricar, para dar a luz, para llevar a cabo el milagro que necesitamos. No es como usted crea. Es como Él ha dicho que debe ser. En el verso, no es su amor el punto a debatir. En todo caso, es el entender que ese agradar tiene que ver más bien con entender sus leyes. Entender que la fe es el conducto. Vuelvo y lo repito, una sustancia, el elemento
la energía, la fe es energía. Los pensamientos son energía, los buenos y los malos son energía. Venimos de un reino que es un reino de luz. Es un reino que es de energía. Venimos de un Padre que es espíritu, es luz, es energía. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Esa energía que perdimos en el jardín del Edén nos fue devuelta por Yahshua, por los méritos excelentes que rindió ante las autoridades del cielo, y nos permitió a nosotros tener un poquito, una medida de esa sustancia de fe en nuestros corazones. Estábamos muertos sin delitos y pecados, pero como un choque eléctrico nos devolvió la vida, nos volvió a palpitar el corazón espiritual, ¿cierto? Estábamos muertos sin delitos y pecados, separados de la gloria de Elohim, irremediablemente condenados a la muerte espiritual, sin energía, sin luz. Pero Yahshua vino a traer una sustancia que habíamos perdido, una luz que habíamos perdido. Pero Él tenía que rendir méritos ante las autoridades del cielo, que dijeron: bueno, esto, pecaron, ya no funcionan, desecho. No, dice, envíenme a mí. Yo voy a hablar, yo voy a hacer, pero para eso tú tendrías que lograr una forma de arrancar el pecado del corazón de ellos. Y no existe forma de arrancar la plaga del pecado que ellos voluntariamente abrieron en su corazón. Y es que el amor, cuando no existe camino, lo inventa. Y Yahshua nos amó de tal manera que inventó una forma de arrancar la plaga del pecado de nuestros corazones. Encontró en su amor la forma, el antídoto, una sangre perfecta, una sangre divina. La sangre del Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando accesamos por la fe y alguien te dice: mira, Yahshua murió por ti, te da todo el mensaje, la palabra que es viva y eficaz, la palabra que es energía, y uno la capta y la recibe, y como que si recibas un choque de electricidad que le vuelve a dar vida a tu corazón espiritual. Y como decíamos el miércoles, entonces somos renacidos, vueltos a nacer, no de una simiente corruptible, sino que ahora hemos nacido de una simiente incorruptible por la bendita palabra de Elohim, que vive y permanece dentro de nosotros, porque la palabra es energía, y la semilla que se nos implantó, según Santiago, es energía. ¿Sí? Pero usted solo se vive viendo el cuerpo, pero el ser, nuestro ser, porque somos seres espirituales y eternos. Tengo un cuerpo que Él me dio para vivir en el hábitat en el cual me plantó. Tengo un alma espiritual que no es mi cerebro, tengo un alma espiritual. Y entiendo mi configuración espiritual como los médicos y nosotros tratamos de entender nuestra configuración humana. Pero todo es por medio de la fe, de la fe. Es la fe la que nos conecta al reino, la que nos conecta a Yahshua, y nos dice que lo que podemos creer ocurrirá. ¿Qué dice Marcos 9:23? Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Ahorita yo le estoy lanzando saetas de energía, le estoy dando palabras de salvación. Si usted la agarra o no la agarra es su decisión. Pero cuando uno está ahí sentado, uno no oye pasivamente, sino que uno dice amén. Al que cree, todo le es posible. Yo creo, Yahshua, que tú hiciste por mí. Yo creo que tú vas a manifestar por medio de tu espíritu. Yo creo, y estás haciendo la guerra espiritual ahí sentado, mientras en el mundo espiritual hay demonios que quieren robarte la palabra. Ahora mismo tu fe te hará permanecer, estar firme. Usted no se pone a oír la palabra como que va a oír un discurso humano.
una conferencia, un orador. No, yo no soy conferencista ni oradora, yo soy sierva de Elohim, bendecida con un don espiritual, bendecida con un don de revelación para compartir con el pueblo y ayudarle a conocer a Cristo. Punto. Y uno está ahí. Creo, yo recibo, amén, amén, y envío palabra al norte, al sur, a la situación, al problema, a mi cuerpo. Estoy activando mi fe, porque conozco diseños divinos. No se trata de agradar a Yahweh por algo emocional. Se trata de conectarme al diseño que Él dejó y de alinearme a su palabra. Pero la gente, en cuanto no recibe la contestación afirmativa a una petición, que no me quiere, Él sabrá por qué no me lo dio. Y andan resentidos arrastrando la cobija, porque esa es la forma que el mundo te enseña a pensar, para arrancarte de tu creador, para decirte que todo esto es una falacia, es una mentira, que no es real, que es mejor no creer, porque creer y que no pase el pencazo es muy duro. ¿De dónde sale eso? Del infierno. Porque la palabra dice que al que cree todo le es posible. Eso que estoy creyendo en mi corazón, yo lo recibo, lo tomo por herencia, lo declaro consumado es, lo cubro con la sangre de Yahshua y lo recibo por fe en mi corazón, aunque todavía no tenga una manifestación humana. Porque si ya estuviera, ya no sería fe, ¿verdad? Ya es un hecho consumado. La fe se mueve en el ambiente del Espíritu. Génesis 18:14 dice: ¿hay para Elohim alguna cosa difícil? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? En los comienzos de la humanidad, Jehová le pregunta a Sara, cuando ya su vientre, además de estéril en su juventud, ahora ella ya era muy vieja, ya no menstruaba. Y esa era la realidad natural que ella vivía. Esa era una realidad natural que ella vivía. 90 era esto de años, viejita. Pero por fe, por esa substancia viva, esa semilla de energía que había en ella, eso cambió esa realidad virtual y manifestó la realidad de Elohim en ella. ¿Cuál era la verdad de Elohim? ¿Qué es lo que Él ha dicho? Creced y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué es lo que Él ha dicho? No habrá en mi campamento mujer estéril ni mujer que aborte. ¿Qué es lo que Él ha dicho? Que no damos a luz hijos para maldición, sino para bendición, porque son linaje bendito de Abba Yahweh. Eso es lo que Él ha dicho. Esa es la palabra, esa es la verdad y esa es la realidad espiritual. Ella vivía una realidad virtual. Estaba ya vieja, ya no menstruaba. Pero paréntesis, los que han estado ya hace algún tiempo con nosotros saben cómo el poder de la resurrección operó en Sara y la rejuveneció para poder dar vida. Pero bueno, eso es otra historia. Ella vivía una realidad natural. ¿Cómo puede haber deuda? Una hipoteca sin pagar, un problema personal, una enfermedad mental, una crisis ansiosa, nerviosa, depresiva. ¿Cómo puede haber soledad? ¿Cómo puede haber quiebra en un negocio? ¿Cómo puede haber situaciones en el emprendimiento? ¿Qué sé yo? Hay una realidad natural. La vemos con los ojos naturales. La percibimos con todos nuestros sentidos humanos. Estaba lista y servida, pero tenía una semilla de fe que podía cambiar esa realidad virtual y traer la realidad espiritual a manifestación. Además de todas las palabras, Yahweh mismo le había dicho a ella, que le había dicho a Abraham: de Sara te daré descendencia, de Sarai te daré un hijo, de ella te daré descendencia.
¿Se imagina cuántos años, cuántos pensamientos, cuántas derrotas, cuántos fracasos pudo haber sentido? Pero la palabra dice en Hebreos 11:11 que ella recibió fuerzas para concebir. La palabra dice que ella por fe recibió fuerza para concebir, que ella por fe recibió fuerza para concebir, a concebir en su vientre natural, como se puede concebir en el vientre espiritual. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ábranse a la palabra, cambien por medio de la fe esta realidad virtual negativa y traigan por este conducto que conecta el cielo con la tierra la realidad espiritual que Él ha querido para nosotros, y está aquí en la palabra. Ella, la que llamaban estéril, por la fe, dice la palabra, por la fe recibió fuerza para concebir, una inyección de energía, una inyección de poder que hizo vencer todo pensamiento. Yo no puedo, ya no tenemos intimidad con mi esposo, ya estoy vieja, y si tuviera un hijo ahorita, ¿cómo lo voy a criar si ya el sepulcro me llama? No, ella por la fe recibió fuerza para concebir en su vientre natural. Pero hay fe también para concebir en nuestros vientres espirituales. Los sueños de Elohim, los anhelos de Elohim, porque no es solo egoístamente pensar en los míos, sino primeramente en los de Él. Su sueño de salvación para la humanidad, su sueño de que caminemos como Él caminó aquí en la tierra, que no deseemos ser servidos, sino a servir a nuestro prójimo, ser engendrado por esa fe y por esa palabra en nuestros vientres espirituales. Hay tanto que dar a luz. En ese encuentro, Yahweh le pregunta a esta mujer: ¿hay para Elohim alguna cosa difícil? Y esa pregunta flota en los aires. Esa pregunta estará vigente para todas las generaciones que tienen que enfrentar sus propios retos, sus propios desafíos. Viven en un mundo plagado de maldad. Fuimos enviados como ovejas en medio de lobos. El príncipe de la potestad del aire gobierna en este sistema. Este mundo, aunque fue originariamente dado a Adán, a la humanidad, Adán lo entregó a Satanás. Y Satanás es el dueño de este mundo, de este sistema, porque el hombre le cedió su derecho. Le cedió su derecho. Y hay adversidad, y hay oposición, y eso no tiene que ver con que Yahweh no te ame. Hay lucha, hay oposición, hay un ladrón que quiere robarte todo lo que Yahshua ya te dio. No es que Yahweh no te ama, porque te ama. Te dejó su espíritu, el poder que hizo los cielos y la tierra, el dunamis, la dinamita espiritual con la cual podemos socavar y destruir todas las regiones de cautiverio. Nos dejó su espíritu, nos dejó su poder para tomar por asalto la puerta del infierno y recuperar todo lo que habíamos perdido: el matrimonio, el amor, la compañía, la finanza, el empleo, el negocio, la credibilidad. Todo aquello que el enemigo te haya robado, tú puedes recuperarlo por medio de la fe. Tú puedes declarar que la palabra dice que si el ladrón es sorprendido, pagará 7 veces lo robado y aún responderá con el haber de su casa. Pero es por medio de la fe. Es por medio de la fe que te conecta a Elohim y te conecta a su reino. Te conecta a su palabra. No es como usted dice. Esa pregunta sigue flotando. Por nombre, por apellido. ¿Hay para mí alguna cosa difícil? Ese pleito en el juzgado.
ese diagnóstico médico, crees que es difícil para mí, por nombre, Ana, María, José, Mario, ¿hay algo difícil para mí? Pagar esa deuda, restaurar ese matrimonio, devolverte el gozo a tu corazón, llenarte de paz y de alegría, deshacerte de esa maldición que te ha perseguido desde antes de que naciera. Hay algo difícil para mí. No es una pregunta solo a Sara, es una pregunta a todos nosotros cuando nos enfrentamos a hechos que consideramos imposibles. Y lo sientes al lado ahí mientras contemplas toda tu imposibilidad y todo lo que tendría que pasar y ocurrir en el mundo para que se diera lo que tú crees. Y Él está ahí a tu lado diciéndote, Mirna, ¿hay alguna cosa difícil para mí? ¿Hay alguna cosa difícil para mí? ¿Ves? Me pregunta. Y todos nosotros debemos en algún momento responder esa pregunta. Todos nosotros en algún momento debemos responder esa pregunta. Eso que tu corazón anhela, eso que tu corazón sueña, ¿será difícil para Yahweh concedértelo? ¿Será imposible para el Ruach HaKodesh manifestarlo? Haga guerra, diga no, en el nombre de Yahshua no, que lo oigan los demonios que ahí le están susurrando, que el milagro es tan largo que no se va a dar, que quién sabe, que a saber, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si no eres tan buena, que si no tienes esto, que si no tienes lo otro, que si no sabes aquí, que si no sabes allá. Es diseño. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? No, yo creo que ustedes no tienen deseo de un milagro. No, yo solita en mi casa cuando yo estoy leyendo, ¿verdad? Y entonces dice, y veo que le dice a Sara, ¿habrá para Elohim alguna cosa difícil? Y yo ahí en mi cuarto, no hay nada difícil para ti en el nombre de Yahshua. Tú eres el poder del universo, todo lo hiciste bello y hermoso en su tiempo. Tú nos has dicho, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo soy el Elohim que te sobreabundo mucho más abundantemente de lo que tú puedes pedir y entender. Y yo empiezo a declarar la palabra, porque la palabra de fe es energía que conecta con la energía del cielo, el conducto que trae la realidad espiritual y establece, aplasta la realidad natural y se establece como verdadera. Se establece como verdadera. Este fue tu programa Mensajes que Cambian Tu Vida. Nos gustaría saber de ti. Puedes visitarnos en el barrio Guanacaste, Tegucigalpa, Honduras. Nos reunimos los días lunes a las 6 de la tarde, días miércoles 5:30 de la tarde y días sábados a las 4 de la tarde. Síguenos también en nuestras redes sociales. Allí encontrarás toda la información que necesitas saber acerca de nosotros, además de mucha palabra para tu edificación. Somos Palabra Revelada.